Bienvenidos a una emisión más de Noticias del Congreso. Le tenemos los detalles de los trabajos en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado de la República. Comenzamos. Uno de los temas que más atención ha tenido este año, no solo a nivel nacional, sino internacional, es el cambio climático. Es por ello que en el Senado de la República se llevó a cabo el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, en donde se abordó el tema de la importancia que tiene para la región el reuso de aguas tratadas y el derecho humano al agua potable. En la inauguración de estas reuniones se indicó que de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la población de América Latina y el Caribe pasará de 581 millones de personas que había en 2010 a 780 millones para el año 2050. Este aumento incidirá en la disponibilidad del agua, el incremento de volumen de descargas de aguas residuales sin tratar o parcialmente tratadas y la calidad de la misma. Las aguas residuales, por ejemplo, que antes eran consideradas un pasivo ambiental que debían desecharse, ahora han tomado gran importancia como un recurso valioso. Por eso el día de hoy estamos iniciando el trabajo de la ley marco de reuso de aguas tratadas. Sabemos lo mucho que se está sufriendo no solo en el planeta, sino particularmente en nuestra región por efectos del cambio climático. Se viven sequías, se viven también grandes y graves fenómenos naturales. Muchas de nuestras comunidades se ven acechadas precisamente por las consecuencias del cambio climático. Esto nos obliga a tomar medidas importantes. Que yo siempre digo que es una región rica, en donde lamentablemente todavía tenemos grandes retos y por supuesto que hablando del tema que nos corresponde, una región rica en recursos naturales, rica en agua, pero vulnerable también al cambio climático y a los deterioros ambientales. Si nosotros logramos aplicar una ley en todos nuestros parlamentos, el siguiente paso es hacer las gestiones ante los bancos, el Banco Interamericano y el Banco Mundial para poder financiar estas operaciones, porque estos proyectos son muy rentables desde el punto de vista de la salud de nuestros pueblos. En el marco de la presentación del diagnóstico regional sobre el marco normativo y técnico en materia de reuso de aguas tratadas, se informó que al ser el 0.007% del agua en el planeta apta para consumo humano y considerando que la población mundial crece a un ritmo anual de 80 millones de personas, la reutilización del agua es de suma importancia en la vida de las personas. Existen también dentro del marco normativo regional diferentes tipos de reuso. Los más comunes que encontramos en toda la región están relacionados con el riego urbano, con el tema de recreación, recarga de acuíferos en ese sentido, reuso de aguas para efectos paisajísticos. También son importantes y también es importante definir en qué otras actividades se pueden utilizar. De repente hay países que dicen, mira, yo no lo quiero ocupar para la agricultura, pero sí lo quiero utilizar para la industria. Entonces, todos esos elementos hay que irlo definiendo en la iniciativa de ley marco. Posteriormente, cada representante parlamentario expuso una presentación sobre el estado que guarda en sus respectivos países el proceso de aprobación de la ley marco sobre el derecho humano al agua potable, así como las acciones implementadas y los retos que enfrentan en esta materia. En este momento nosotros la hemos presentado ante el Pleno Legislativo y ya fue prohijada en nuestro Parlamento. Pero le hemos pedido al señor secretario que antes de entrar a la discusión del primer debate de esta ley, ya que contamos con otras leyes, que FOPEL vaya y nos explique, nos haga la presentación formal ante el grupo, ya que nosotros tenemos una mesa tratando el tema de aguas en Panamá. Como en muchos países del mundo, los intereses económicos y de diferentes intereses políticos, creo que tendríamos mejor si fuera una propuesta externa
acogiéndose a todas las necesidades, porque no se puede llevar una receta de Costa Rica, de Panamá y de México a otro país. En El Salvador se está buscando que un 60-75% del reuso de estas aguas vaya canalizada para el riego de actividades productivas en el sector agrícola, a través de técnicas adaptativas y de bajo costo que posibilitan recuperar y aumentar la disponibilidad del recurso hídrico en zona rural, porque es donde principalmente se da la carencia de este acceso al vital líquido. En Honduras hemos avanzado mucho en cuanto a la ley de agua potable y saneamiento. Ya tenemos una ley marco, tenemos un ente regulador, hemos llegado hasta la instancia de la concesión, el sistema de aguas, que sé que en otros países no se ha podido dar. Se ha estado en el proceso de descentralizar servicios de agua de parte del gobierno central a los municipios. Tras la 11ª reunión de la Comisión Interparlamentaria de Medio Ambiente y Cambio Climático y la 7ª reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial de Asuntos Municipales, ambas instancias legislativas aprobaron una resolución conjunta en la que quedó asentada la entrega del diagnóstico y de los lineamientos presentados por la Secretaría Permanente del FOPREL para la formulación de la Ley Marco sobre la regulación del reuso de aguas tratadas. Solicitar a la Secretaría Permanente de FOPREL gestionar ante la Cooperación Suiza en América Central, COSUDE y Organización Panamericana de la Salud, OPS, el apoyo técnico y financiero para iniciar el proceso de socialización de la Ley Marco de Prevención, Protección Ambiental, Gestión Integral y Adaptación al Cambio Climático. En el cierre de la sesión de esta reunión conjunta de comisiones de FOPREL, se insistió en la importancia de concretar una ley marco para regular el uso de las aguas tratadas. Porque aquí no hemos tocado todo lo que carecer de un sistema de tratamiento de aguas residuales y carecer de un sistema de agua conlleva para la población, la cantidad de muertes, la cantidad de enfermedades infectocontagiosas. Si Dios quiere, para el mes de noviembre ya vamos a tener esta ley marco terminada. Es momento de hacer una pausa, regresamos con ustedes aquí en Noticias del Congreso. Gracias por continuar con nosotros en Noticias del Congreso. Vamos con la información. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República organizó el foro Reformar para mejorar el sistema de justicia penal en México, cuya finalidad fue analizar las propuestas en la materia presentadas en el Congreso de la Unión, así como los planteamientos de actores como la Comisión Nacional de Seguridad y la Conferencia Nacional de Gobernadores. Recordemos que en 2008 hubo una gran reforma trascendental, estructural en nuestro país, que prácticamente es un parteaguas en nuestra historia, en la exigibilidad de justicia penal en nuestro país, donde dejamos atrás un sistema inquisitorio. Modificar el sistema penal acusatorio sin una evaluación que ofrezca un panorama claro sería una salida equivocada. Por ello, creo que es muy importante el esfuerzo que está realizando el Senado. Le corresponde a los gobiernos locales fortalecer la infraestructura y desplegar una capacitación constante a los operadores del nuevo sistema y que todos los procesos también sean ágiles y transparentes. El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional afirmó que el sistema no está fallando, sino que lo están haciendo algunas instancias que no se construyeron de manera adecuada. La corresponsabilidad entre instituciones, poderes y órdenes de gobierno es fundamental. Sin la participación y la crítica constructiva de la sociedad civil sería imposible lograrlo. Necesitamos comprender que la consolidación implica afinar la maquinaria y también hacer los ajustes necesarios a las leyes secundarias.
Iniciando con este diálogo, el subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México destacó la iniciativa de la CONAGO para incluir entre los artículos de prisión preventiva al feminicidio, extorsión, robo de vehículos, casa-habitación, hidrocarburos y transporte de carga. Se consideran que son delitos que han venido manifestándose en todo el país y que requieren necesariamente de una respuesta del Estado al inicio tanto de la investigación como del proceso mismo, y por eso es que se propone su incorporación en este catálogo previsto en el artículo 19 de la Constitución. El Estado de México participó a través del vicefiscal general de justicia de dicha entidad, quien se pronunció a favor de suprimir la prisión preventiva oficiosa, aunque señaló la necesidad de evaluar si el sistema está listo. Por otra parte, habló de la geolocalización. Tenemos que darle un seguimiento efectivo a los procesados en libertad. Creo que hay que intentar con los brazaletes, me parece es un gran mecanismo por el cual podríamos implementar en todas las entidades, pero creo que esto todavía no ha podido cuajar. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara Alta, la senadora Diva Damira Gastelum Bajo, coincidió en la importancia de revisar la situación y actualidad del nuevo sistema penal, sus alcances y desafíos a futuro después de 9 años de implementación. Este foro nos va a permitir, con elementos de gente tan profesional y gente que está en el campo, que vive el día a día de la aplicación de este sistema de justicia penal, que nos pueda orientar en estas pendientes legislativos que aquí han hecho mención, 17 iniciativas que tendríamos que estar nosotros dictaminando. María de los Ángeles Fromau Rangel, consultora y ex titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, señaló que hay un faltante de 83% de asistentes jurídicos en el país, entre otras carencias. No hay traductores o intérpretes de lenguas indígenas capacitados que estén operando adecuadamente en el país, y podemos señalar que existe todavía de los transitorios de las leyes nacionales muchos pendientes. Entre los grandes pendientes destacó que la Ciudad de México todavía opera con el sistema anterior. Son pendientes legislativos que aún tenemos, y de ahí podríamos derivar que faltan varios protocolos de actuación, lineamientos, reglamentos que se dejaron pendientes y que hay el marco general, pero que todavía. El docente especializado en el nuevo sistema de ejecución penal, Miguel Sarre, recordó los altos niveles de impunidad en el país, donde solamente se judicializan 0.39% de los delitos. El problema no está ahí, con los casos que ya se judicializaron, con las garantías y los derechos que tienen quienes ya enfrentan a la justicia. El problema está en la eficacia del sistema para lograr que los que no enfrenten la justicia, la enfrenten. Añadió que el debido proceso es una obligación y no un obstáculo para la justicia mexicana. Desde la ley también se vio el debido proceso. O en la operación de las autoridades es necesaria para que quienes se mantienen en la nómina del Estado y de la delincuencia organizada al mismo tiempo, es necesaria para ellos, pues les permite complacer a la opinión pública presentando a inocentes. Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados, César Camacho, afirmó que la reforma del 2008 al sistema de justicia abrió la brecha y dialoga con la reforma de derechos humanos del 2011. Mi convicción es que los ajustes que requiere el sistema de justicia penal, por excepción, son normativos. O sea, si requieren algunos, y yo voy a proponer algunos, los más que se requieren son de políticas públicas, son de instrumentación, son de capacitación. Asimismo, se refirió a la figura de la prisión preventiva oficiosa, de la cual dijo que debe analizarse para casos específicos. Yo estoy pensando en el acopio de armas, no en la aportación de armas, por ejemplo, o de la determinación de la naturaleza de las armas. Es decir, un arsenal
con armas de alto poder es diferente a tener un arma, aunque sea esta de uso exclusivo del ejército. El diputado constituyente de la Ciudad de México, Julio César Moreno, dijo que las reformas necesarias requerirán un intenso trabajo legislativo para mejorar el modelo. Y para eso los legisladores, pues habrá grandes debates, no en el Pleno, en las comisiones, también en el Pleno. Se regresarán propuestas hay muchas procederán, muchas no. Al respecto, puso como ejemplo su experiencia como uno de los redactores de la nueva Carta Magna de la capital mexicana y que podría aplicarse en este caso. ¿Saben en qué me empeñé? En lograr que haya autonomía en esta ciudad, porque no la existe en el país. ¿Cómo queremos que funcione algo si los poderes no son autónomos? Si el Poder Judicial no es autónomo del Ejecutivo. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos en Noticias del Congreso, no le cambie. Estamos de regreso en Noticias del Congreso, gracias por continuar con nosotros. Conmemoraron en la Cámara de Diputados el 150 aniversario de la entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México, episodio conocido como la República Triunfante. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados conmemoró en Palacio Nacional el 150 aniversario de la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México tras el derrocamiento del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Hoy celebramos el 150 aniversario de la República Triunfante, que fue el tiempo eje de México, cuando se definió su Estado republicano, federal y laico. Juárez consolidó al Estado Nacional Mexicano, entendido como el Estado liberal de derecho. El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, recordó que con la restauración de la República se regresó al Estado de Derecho y se posicionó finalmente una eficaz división de poderes, consolidando así el Estado laico, el principio de legalidad, además de un programa de gobierno democrático y federal, sentando las bases del México moderno, así lo explicó el legislador. Un hombre culto pero no diletante. Alguien que tenía como materia prima para trabajar la realidad de todos los días. Un abogado honrado, nunca ingenuo. Un político sí de convicciones, pero nunca dogmático y menos irrespetuoso de lo que otros pensaban. Un servidor público de ideales con capacidad para materializarlos y convertirlos en buenos resultados, lo mismo en lo municipal que en lo estatal y lo federal, lo mismo en el legislativo que en el judicial y por supuesto en el ejecutivo. El triunfo de la República en México fue un evento histórico con dimensiones universales, como lo expresó el mismo Víctor Hugo en una carta dirigida a Benito Juárez. Así lo recordó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado, el senador Enrique Burgos. El triunfo de la República es una epopeya cimera, es un momento estelar de la historia de México y yo diría válidamente de la historia universal. El recordar la figura, recordar la estatura ética, política, jurídica del benemérito Juárez es dialéctica de la historia, porque no es hecho aislado ni un hecho consumado que ya ocurrió, es un hecho que revive cotidianamente, que se asume y se reivindica todos los días como una demanda perpetua y constante. A este evento acudió también el titular del CEDIP, Sadot Sánchez,
quien destacó al expresidente de la República, Benito Juárez, como un personaje insobornable que constituyó una suprema lección de moral cívica, señalando que su virtud republicana le dio forma a las instituciones de la República Liberal y Federal. Informó para Noticias del Congreso Isabel Uribe. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México también organizó un coloquio para conmemorar la instauración de la República Triunfante. Conozcamos esta gesta histórica. El reporte lo tiene mi compañero Juan Pablo Guerrero Cantera. 15 de julio de 1867, es decir, hace 150 años, el presidente Benito Juárez entró triunfalmente a la Ciudad de México, luego de mantener una república itinerante ante las fuerzas conservadoras y la invasión francesa, que apoyaba la monarquía de Maximiliano de Habsburgo. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México organizó un coloquio para conmemorar esta gesta heroica. Nos habla que son 6 años de guerra con más de 1000 hechos de armas, donde el ejército francoimperialista llega a tener aproximadamente de 50 a 60,000 efectivos, tomando en cuenta 38,500 franceses, 7,000 hombres de las legiones belgas y austriaca, así como un promedio de unos 15 a 20,000 imperialistas mexicanos. En 1861, el presidente Juárez decretó la suspensión de pagos de la deuda externa, lo que motivó el arribo de tropas de Inglaterra, España y Francia. Por medio de la diplomacia, ingleses y españoles se retiraron, pero el ejército francés invadió territorio mexicano. Las fuerzas federales, en las que destacaron Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Manuel Doblado y Jesús González Ortega, protagonizaron batallas memorables, como la de Puebla, el 5 de mayo de 1862, que culminó con la derrota de las fuerzas invasoras. Considero que el Ejército del Norte y el Ejército de Oriente fueron los que llevaron a cabo las acciones de armas más importantes o decisivas para el triunfo de la República. Y además, el Ejército del Norte llegó a ser el de mayor cantidad, 10,000 soldados llegó a tener en el momento en que sitiaba a Maximiliano en Querétaro. El de Oriente era un poco menor, bueno, tenía 3,000 soldados, pero las funciones de armas que protagonizaron me parece que fueron las decisivas. No solo las armas fueron decisivas en la victoria de la República, periodistas y caricaturistas aportaron también con su trabajo a la causa federal. Constantino Escalante, con sus caricaturas, reflejaba los pormenores de los enfrentamientos entre federalistas y conservadores. Desde 1864 ya Constantino Escalante, luego de haber conocido ya a Maximiliano, había empezado a hacer algunas caricaturas. Cuidó de no caricaturizar a Maximiliano, hacía un retrato también de Maximiliano y más bien la caricatura estaba en una situación de mostrar a los conservadores que estaban siendo defraudados o que se sentían enormemente defraudados por Maximiliano de Habsburgo. Después de la Guerra Civil y la intervención francesa, las fuerzas liberales lograron consolidar la independencia de la nación, la integridad del territorio mexicano, a la República como forma de gobierno y mantener las leyes de reforma. Para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero. En el contexto de la conmemoración del sesquicentenario del triunfo de la República en 1867, la doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, impartió una conferencia magistral sobre el legado de Benito Juárez García. Nos hemos creído que porque Juárez fue presidente de México a mediados del siglo XIX, no somos racistas. Y esto es una falacia, porque es mérito de Juárez haber llegado a donde llegó, no de la sociedad mexicana, que le puso todos los obstáculos que pudo. La investigadora indicó que la vida política de Juárez fue prolífica, ya que fungió como regidor, diputado local, diputado federal, juez de primera instancia, secretario de gobierno, secretario de instrucción y negocios eclesiásticos, ministro de gobernación, presidente de la Suprema Corte de Justicia y titular del Ejecutivo Federal durante la Guerra Civil y la intervención francesa. Es la ocupación más larga que ha sufrido nuestro país. Y Juárez, pues finalmente logró llegar a buen puerto y México no se convirtió ni en un protectorado francés ni en un protectorado estadounidense. Y hubiera podido pasar cualquiera de las dos cosas.
A Benito Juárez se le atribuye también el impulso a las reformas del marco jurídico que propiciaron la separación Iglesia y Estado y consolidaron a México como un país libre, independiente y soberano ante las potencias extranjeras. Porque es mérito de Juárez. Vamos a una pausa, ya regresamos en Noticias del Congreso. No le cambie. Ya estamos de regreso, vamos con la información. Con el propósito de discutir cuál debe ser la ruta a seguir respecto de la conformación de una regulación de los delitos cometidos por Internet, en el Senado de la República se celebró el foro hacia una estrategia nacional de ciberseguridad, al cual acudieron funcionarios federales, académicos y expertos, quienes plantearon la necesidad de actualizar las normas en la materia. En el acto inaugural, legisladores y representantes del Ejecutivo y la OEA manifestaron su interés por fortalecer estos mecanismos con base en un incremento presupuestal y un enfoque de respeto a los derechos humanos. Necesitamos contar con una regulación, con una normatividad que nos dé los parámetros para tener este tipo de seguridad de estas nuevas formas de delincuencia. Y es donde el Estado mexicano debe contar con los esfuerzos para formar una sólida política de ciberseguridad que proteja a nuestro país de estas amenazas que día a día van aumentando. La Secretaría General de la OEA es consciente del deseo que el Gobierno de México nos ha manifestado, aspirando a que dicha estrategia se apegue a los más altos estándares internacionales, así como al esquema integral de derechos humanos. Por ello queremos reiterarles nuestro firme compromiso, asegurándoles que juntos fortaleceremos la concientización. En materia de recomendaciones hacia una estrategia en materia de ciberseguridad, nos muestra también las áreas de oportunidad que tenemos para poder crear una estrategia colaborativa. Fomentar las áreas de cooperación, de colaboración, no solo en los ámbitos federales, en gobiernos, sino también en áreas de colaboración con sociedad civil, con la industria, con el sector académico y técnico. Para que la gente, primero, utilice de manera eficaz esta infraestructura y dos, para que la use con confianza, para que la utilice en condiciones de seguridad y para ello también hay que trabajar en darle capacidad a esa gente, hay que trabajar para que las agencias que tienen que ver con el tema de la seguridad cooperen entre sí. Puesto que al Poder Legislativo nos corresponde la asignación presupuestal que en los próximos meses tenemos a más tardar el 15 de noviembre, habremos de aprobar el presupuesto para el ejercicio 2018, en donde considero que los resultados de este foro también deben de abonar para que busquemos fortalecer a la policía cibernética. Posteriormente, en la mesa 1 de trabajo del foro hacia una estrategia nacional de ciberseguridad, representantes del Consejo de Seguridad Nacional, de la Oficina de la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y el IFT discutieron acerca de cuál es el estatus legal actual para combatir los delitos por Internet y las perspectivas para un nuevo modelo. Consideraron temas como la cooperación interinstitucional, la asignación de facultades, el tratamiento desde un enfoque multinacional y, desde luego, la responsabilidad del Poder Legislativo en esta materia. Todos somos usuarios del ciberespacio, todos estamos interesados en que estén muy bien definidas las responsabilidades y los límites de acción de cada una de nuestras áreas. Por tanto, en ese sentido es importante que deliberemos y veamos dónde empiezan las responsabilidades de la seguridad nacional, de la sociedad civil, las cosas que no deben ser reguladas a lo mejor. Necesitamos movernos a una velocidad mayor y llámese cualquier país. Para ello también esquemas colaborativos. Esto ha cambiado el entorno completamente. El ciberdelito por su propia naturaleza atraviesa fronteras. Entonces, para ello hay que fortalecer mucho los esquemas de colaboración país-país. El ciberdelincuente reside en un país y perpetra el crimen en otro. Haría un llamado, sobre todo al Poder Legislativo, a evaluar con mucha seriedad, con demasiada responsabilidad y conocimiento del fenómeno,
la manera en que se van a tipificar los delitos y cómo se va a moderar la tasa probatoria. Y de seguridad nacional, esto es que todo el entorno y que para encontrar una solución no solo va a intervenir el regulador, sino habrá un ambiente multi-stakeholder que cada uno tendrá que participar y aportar soluciones que nos permitan llegar a este equilibrio entre ciberseguridad, ciberbienestar, innovación y productividad. También como parte de este foro hacia una estrategia nacional de ciberseguridad que se celebró en el Senado de la República, académicos y funcionarios de México y Chile, así como el Reino Unido, debatieron acerca de cuáles deben ser las prácticas a contemplarse en una estrategia nacional. Se identificó que las empresas, gobiernos y usuarios deben involucrarse directamente en la aplicación de las normas para evitar la concreción de delitos y se propuso que se incluya a la ciberseguridad como parte de los planes de estudio de las escuelas. Y en ese sentido también las prácticas organizacionales deberían ir en esa misma línea, el establecer prácticas que nos ayuden a identificar qué acciones debería tomar una organización y qué acciones son poco recomendables para que una organización siga en materia de ciberseguridad. Al uso de tecnología, uso de datos, ¿no?, que ahora se está volviendo lo más sensible, nuestros datos y además pues, nuestro patrimonio, porque muchas veces esa falta de cultura de dar o no los datos ha llevado a gente a que pierda su patrimonio completo. Los estados al interior de sus países tienen que promover medidas de generación de confianza para que los ciudadanos, las instituciones y las empresas sientan que las políticas de ciberseguridad o las estrategias de ciberseguridad o las medidas que se adopten en la ejecución de esas medidas son medidas que van en su propio beneficio. Que sería importante que la gente encargada de esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad contemple que la educación o el sector educativo y académico tenga que intervenir fuertemente en el desarrollo de esta estrategia. En el foro hacia una estrategia nacional de ciberseguridad también se dio tiempo para las propuestas. En una de las mesas, la diputada Sofía Torres, presidenta de la Comisión Especial de Tecnologías de la Información, y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, la CANIETI, consideraron urgente emprender reformas que contemplen la prevención. Es un marco regulatorio. Me gustaría hacer un énfasis específico en un marco regulatorio. Esto quiere decir, más que estar viendo cómo buscar delitos y cómo buscar delincuentes, a mí lo que me interesa es la prevención. Me interesa hacer mucho enfoque, mucho énfasis en cómo prevenir estos delitos. Podemos ver que apenas el 12% de los servidores de Internet en Latinoamérica se consideran seguros. Y esto yo creo que es una cifra que nos debe preocupar y por eso vemos cómo ha venido creciendo industrias como el ransomware. Los ataques de negación de servicios están creciendo al mismo ritmo que crece el tráfico de las redes, a más de 200% en los últimos 5 años. Patricia Trujillo, jefa de la División Científica de la Policía Federal, y Arturo Velasco, en representación de la PGR, dieron cuenta del trabajo coordinado con instituciones educativas cuyos esfuerzos están en el diseño de un esquema de atención. Y asociaciones específicamente dedicadas al estudio criminológico se han acercado y han permitido que nosotros nos acerquemos a ellos para encontrar puntos de acuerdo a través de los cuales se puedan desarrollar caminos con los que se enfrente de manera más directa la gran problemática que representa crear esquemas ad hoc de ciberseguridad. Organismos educativos y gubernamentales inclusive y de otros países para manifestar la preocupación en cuanto al incremento de este tipo de delitos. Por ello se ha propuesto modificar el marco normativo actual para actualizarnos a la parte global de lo que sucede actualmente. En el acto de clausura, los representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo, la diputada Sofía Torres y el jefe de innovación de la Oficina de la Presidencia, Víctor Lagunes, respectivamente, señalaron que la ciberseguridad es un asunto de responsabilidad de todos, sin importar la edad, por lo que consideraron la importancia de fortalecer la estrategia contra los delitos cibernéticos.
así como nos enseñaron desde muy chicos a no hablar con extraños, a no compartir nuestra dirección, a no decir nuestro teléfono, tenemos que enseñarnos a nosotros mismos y a todas las personas que nos rodean, desde abuelos, papás, hijos, a hacer exactamente lo mismo. Es un tema de responsabilidad, pero también como padre de familia es un tema personal. O sea, no podemos dejar que no se fortalezca este ámbito en los siguientes meses y años. O sea, esto es un trabajo plenamente colaborativo y necesitamos protegernos mejor. Mi hijo de 8 años está tomando un... En este mismo año y continuando con los temas digitales, en el Senado de la República se inauguró un foro denominado Diálogo sobre la neutralidad de la red, en el que expertos y legisladores intercambiaron puntos de vista sobre la legislación y la política pública en materia de acceso a Internet, así como la regulación de contenidos en las plataformas digitales. Hablar de neutralidad de la red en el Internet es tan importante y trascendente como hablar de democracia, como hablar de derechos humanos para quienes nos dedicamos a la política. Solo los demócratas defienden la neutralidad de la red. Solo los déspotas, solo los autoritarios la rechazan y la combaten. Porque hay quienes confunden la libertad del proveedor del servicio de cobrar, de establecer limitantes en velocidad de navegación como la libertad que hay que defender. Y esa no es la libertad que hay que defender. La libertad que hay que defender, sin duda, es la libertad del usuario. Senadores y ponentes coincidieron en la importancia de acompañar la libertad de expresión con la nueva generación de derechos digitales que se promueve en la legislación de diversos estados del mundo. Que para nosotros, detrás del principio de la neutralidad de la red, como ya se dijo, hay dos valores muy importantes, el de la libertad de expresión y el de la innovación. Y creo que este país tiene mucho que desear, tanto en la protección y promoción de la libertad de expresión como en el de la innovación. En la primera mesa de trabajo, Pablo Barrionuevo, de Telefónica México, expuso que los principios de neutralidad de la red deben ser concordantes con las necesidades de la política pública de cada país. Creo que es importante considerar que la regulación de la neutralidad de red puede tener una influencia en la definición de la política pública. Quiero decir que dependiendo de los objetivos que se tengan desde el punto de vista de la política pública, la regulación de la neutralidad de red puede ser una u otra. Por su parte, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de Derechos Digitales, consideró como una prioridad la ampliación del acceso a Internet en el país para garantizar la neutralidad de la misma. Un potencial democratizador siempre y cuando, en primer lugar, pues todas las personas tengan acceso a Internet, algo que, como repito, no sucede en el país. La comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adriana Labardini, dijo que se debe analizar la ley de competencia económica en busca de evidencias de exclusividades, las cuales se refieren principalmente a catálogos, lo cual podría llevar a prácticas monopólicas. O Telmex tiene Claro Video, o Televisa tiene Blim. Y cuando entonces son del mismo grupo económico, tenemos que tener mucho cuidado, y eso sea fijo o móvil, que no estén discriminando el acceso a otras plataformas que compiten con las de ellas, o que no estén degradando el tráfico de la competencia. La Red en Defensa de los Derechos Digitales indicó que la neutralidad es un tema de influencia de los mercados, pero no solo de las empresas más grandes, sino también de los nuevos actores en el mercado, e incluye también asuntos de libertad de expresión. Pero en México creo que tenemos una gran oportunidad, y tenemos una gran oportunidad porque esos principios de atención de los mercados que plantean los reguladores europeos permiten atender todos los posibles efectos sobre ese sistema de Internet tan complejo, donde protegemos sí libertad de expresión, sí competencia, sí innovación, sí pluralidad, sí privacidad. Las regulaciones a la neutralidad de la red fue el tema de la tercera y última mesa, en la cual la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destacó que se abra la discusión sobre un tema que ya se discute a nivel mundial. Que nos hayamos animado a empezar la discusión y a través de este tipo de diálogos empezar a plasmar y poner en la mesa
las ideas de lo que concebimos, diferentes tipos de visiones, desde la parte del Ejecutivo, de los reguladores que han estado hace un momento aquí, de los que son usuarios de plataformas, de los usuarios de aplicaciones, de los propios operadores de servicios de Internet. La diputada Sofía González señaló que los servicios que ofrece Internet han cambiado y se han ampliado drásticamente, por lo que la diputada Paulina Sofía González Torres emitió un cuestionamiento sobre cómo avanzar también en la regulación. ¿Cómo resolverías tú el desafío de garantizar el acceso a banda ancha, ser una sociedad mucho más conectada, encontrar a las ISPs que quieran invertir en infraestructura y todo esto al mismo tiempo garantizando que haya neutralidad de la red? Justamente al momento en que uno puede acceder a Internet y ejerce derechos humanos, principalmente la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en la medida en la que uno pudiera ir garantizando que la neutralidad de la red se mantenga como fue fundada y creada desde un origen, ese debería ser un principio para comenzar a regular a los demás. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos, no le cambie. Estamos de regreso en Noticias del Congreso, vamos con la información. Encabezado por la diputada Leticia Amparano Gámez, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se realizó el foro Programas de Justicia Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas, Actualidad y Retos para su Progreso en México. La legisladora Amparano Gámez destacó la importancia de concretar acuerdos firmes y reales, así como trabajar en conjunto para la justicia terapéutica. Y así es como tenemos que trabajar, de la mano de ustedes, de los expertos, del Poder Legislativo, de las diferentes instancias de gobierno, para que una ley, para que una propuesta salga a la medida de lo que se necesita allá afuera, lo que necesita el ciudadano de carne y hueso. Quitar, trabajar la estigma que tiene la salud mental y las adicciones. Diversos funcionarios señalaron que el problema del consumo de drogas ha aumentado en el país, sobre todo en la población femenina, por lo que se pronunciaron para que todos los sectores de la población participen en la implementación de la justicia terapéutica. Además, enfatizaron en la necesidad de contar con el presupuesto suficiente para poder fortalecer esta política pública. Apuntaron además que el adecuado tratamiento obliga a mejorar la ley. De lo que se trata es de ofrecer una alternativa a quienes incurren hasta ahora en delitos del orden patrimonial en la comisión de un delito bajo la influencia de sustancias psicoactivas o con dependencia o un consumo excesivo respecto a ellas. Es una relación en donde trabajan muchos factores, en donde ciertamente la necesidad de conseguir la droga y cuando hay una dependencia grave, la dificultad de manejar a voluntad el consumo y entonces el incurrir en delitos es una realidad, pero hay muchos factores ambientales que están interactuando y por eso necesitamos asegurar que el tratamiento sea el que requiere la persona. Yo creo que la justicia terapéutica tendrá que estar al principio y no al final del procedimiento penal. Claro, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales tiene algunos dispositivos o mecanismos que permitirían utilizar la justicia terapéutica desde el inicio. ¿Cuáles son? Pues los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento, fundamentalmente. Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad realizada en octubre y diciembre de 2016, el director de la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad y Justicia del INEGI, José Antonio Gallegos Urenda, señaló que el delito más frecuente es el de robo, seguido del de posesión ilegal de drogas y portación de armas.
La corrupción por parte de quién se da, se estima que el 87.4% se dio por parte de los custodios, el 36.1% por parte de los internos y así hasta personal administrativo con 6.3%. Es importante mencionar que en el 94.2% de la población privada de la libertad no denunció o no presentó ninguna queja al respecto. ¿Por qué? Tenemos que prevalece el 31.4%, que es por temor a represalias, el 26.6% porque la corrupción es una práctica común. Durante el primer panel de este foro, expertos de la Secretaría de Gobernación destacaron la necesidad de enfocar este programa en el respeto a los derechos humanos. Dentro de las características, también señalaron la importancia de dotar de las herramientas necesarias a las instituciones para que el programa funcione. Y considero que una de las cosas que tenemos que llegar a tener es la posibilidad de contar, como se ha dicho aquí, con elementos de financiamiento que permitan continuar con el programa, que permitan apoyar las prácticas exitosas y que además permitan el que podamos difundir de manera conjunta todas aquellas acciones que se puedan establecer en beneficio de la justicia terapéutica. Si nosotros como sociedad no identificamos, aceptamos que es una sociedad, que es una enfermedad y que se tiene que atender, lo único que estamos haciendo es soluciones a corto plazo. Te reparo a ti el daño, víctima, pero la siguiente y la siguiente, fíjate que ya no se puede porque incumplió. Pues incumplió porque es un adicto. El especialista Mario González Zavala resaltó la importancia de revisar quiénes van a entrar en este programa. Dijo que se deben detectar posibles candidatos, evaluarlos para ver cuáles tienen adicción e incluso alguna otra enfermedad. Y ya una vez que tenemos este diagnóstico tan fino, crear un plan de tratamiento individualizado que no puede ser manualizado para todos. Y ese es un problema. Algunos van a necesitar más un tratamiento en el área de salud mental, sin hablar de adicciones, que es salud mental. Otros va a ser en el área de consumo de sustancias. Recuerde visitar nuestras redes sociales por Twitter, @NoticiaCongreso. Podrá consultar toda la actividad en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Déjenos sus comentarios y sugerencias. Hasta aquí en Noticias del Congreso. Gracias por su atención. Cuídese mucho, sea feliz. Hasta muy pronto.